¿El victorioso vive en usted? Sí, pero ¿cómo lo dice? Parece que está atemorizado. El victorioso vive en mí. No temeré al pelear. No vamos a temer, ¿verdad? ¿Está conmigo? No, usted levante su voz, que el enemigo sepa que usted está acá. No se deje atemorizar. Ayer iniciamos un tema y lo vamos a continuar esta mañana, percibido de parte del Señor que lo debemos de finalizar. Así es que abra su Biblia en Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Ayer estuvimos en nuestro ayuno congregacional y Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios está obrando. A veces no lo percibimos con nuestros ojos naturales, pero con los ojos espirituales vamos viendo lo que Dios está haciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Siempre recordándole, no sé de quién son estos lentes. Sí, tienen, para cada cosa tiene un par de lentes el hermano. ¿Lo tenemos? Ok, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Léalo conmigo con convicción. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades, ¿como qué? Como buen soldado de Jesucristo. 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Esos dos versículos son los que vamos o se centra nuestro mensaje, que el soldado de Cristo debe de sufrir penalidades y que no se debe de enredar en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es un privilegio para cada uno de nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los que buscamos el reino de Dios y su justicia. Es un privilegio servirle. No es una esclavitud, en el servidor hay un agradecimiento hacia Dios. Y entonces eso nos da la fuerza, la capacidad y nos demanda a que nosotros debemos de estar siempre preparados para la batalla espiritual. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te suplico, mi Dios todopoderoso, que tomes el control de mi vida. Primeramente, Señor, que soy el expositor de tu palabra. Te pido, mi Rey, que seas tú gobernando en mis sentimientos, mis emociones. Espíritu Santo, toma el control de toda palabra que saldrá de mis labios. Si es de exhortación, Señor, que pueda llevar el calibre para que la persona lo pueda recibir con mansedumbre. Y si es de sanidad, Señor, pueda llegar donde está esa parte dañada en la cual tú quieres tratar a través de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús, que tu palabra pueda ser recibida en los corazones de tu pueblo
conforme tú le envíes. Amén, Señor, y amén. Tome asiento y no deje de glorificar el nombre de Dios. Si usted siente que se está durmiendo, levántese, camine. Tenemos el espacio para hacerlo. Yo uso algunas características cuando veo que alguien se me está durmiendo. Todavía no lo he puesto en práctica acá, pero se lo voy ya diciendo. Yo le puedo pedir un aplauso cuando veo que alguien se está durmiendo para que lo despierte, pero también me le puedo acercar y le pongo el micrófono cerquita para que escuche cómo usted se oye cuando está durmiendo. Así es que esté atento. Por eso le doy estrategia para que si ve que se está durmiendo se levante. No deje que el enemigo lo arrulle. El enemigo es astuto, viene y nos arrulla y nos quiere dormir para que nosotros no podamos recibir la palabra. El tema que iniciamos ayer es características del soldado de Cristo para la guerra espiritual. Un poco largo el título, pero si usted lo quiere anotar, escribir, son características del soldado de Cristo para la guerra espiritual. Nosotros debemos de saber que tenemos una lucha, una guerra, una batalla abierta con el que antes era nuestro propietario, pero ya no lo es. Hoy estamos en Cristo. Y entonces el enemigo reclama muchas veces la vieja propiedad y busca la manera de querernos intimidar y ganarnos para él. Entonces ayer estuvimos viendo, así le voy haciendo una introducción rápido. Ayer estuvimos viendo que el soldado de Cristo debe de tener la disponibilidad para ser parte de ese ejército. O sea, todo cristiano debe de tomar decisiones para servir en el ejército del Dios viviente. Debe de estar preparado también, debe de estar disponible aún al sufrimiento. Eso le dice Pablo a Timoteo, lo estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo algunas características, no del buen soldado, sino del soldado raro, no de ese cristiano raro que usted los va a encontrar en las iglesias, que aparecen de vez en cuando, pero que no tienen la identidad de ser verdaderos cristianos, porque el verdadero cristiano tiene una identidad. Esos cristianos que usted ve que aparecen de vez en cuando, parecen esos soldados de grandes músculos, ¿no? Y se ven así todos fuertes, todos como Rambo, ¿no? Les decía ayer como Rambo, pero que a la hora de la verdad usted no los va a encontrar en un ayuno, no los va a encontrar en una vigilia, no los va a encontrar en los cultos de oración. ¿Por qué? Porque no están ejercitados o no están listos para la batalla. Pero el buen cristiano se va preparando, sabe que tiene un cuartel o una iglesia donde se le instruye, donde se le enseña la palabra de Dios y se va preparando teóricamente. Nosotros ya va a comenzar y espero que usted se escriba, a pesar de que estamos lejos, pero puede hacer las clases online, ¿verdad? Tenemos nuestro instituto donde hay maestros que le van a preparar teóricamente para que usted pueda ser un buen soldado. Ayer lo estuvimos viendo que hay soldados que no se preparan, no tienen iglesia, no porque no se les ha dado la oportunidad, sino que no quieren congregarse, no hacen de la iglesia un lugar de enseñamiento, de crecimiento para sus vidas. Le decía, son soldados o cristianos sin cobertura, porque no tienen una identidad, no tienen un rango, no tienen una posición,
Todo eso lo estuvimos viendo ayer, mire, ve, de lo que se perdió el que no vino. No se sujetan, no les gusta ser mandados, no les gusta tener autoridad sobre sus vidas, cosa que después trae sus consecuencias. No les gusta estar en compañía, les gusta estar aislados, son solitarios. Entonces todas esas cosas son de un cristiano raro, porque la iglesia de Cristo no se identifica por eso, sino que la iglesia de Cristo se identifica por la unidad. Eso es lo que la iglesia primitiva nos enseña allá en Hechos, y dice que los cristianos estaban unánimes en un mismo espíritu y en un mismo sentir. ¿Cuál era el sentir de ellos? Predicar la palabra de Dios. ¿Cuál era el sentir de ellos? Llevar el evangelio a toda criatura. Lo que Cristo les había demandado o les había mandado, ellos lo querían hacer. Entonces estaban siempre juntos, planificando para la obra del Señor. Entonces, cuando usted ve esos cristianos que no les gusta la compañía, esos son soldados raros o cristianos raros, de los cuales pues nosotros tenemos que ir evaluando si pueden ser nuestros compañeros, porque imagínese que usted va a tener un soldado que se le duerme de compañero. Ayer lo decíamos, hay soldados que los ponían a cuidar en la noche de centinela. Cuando nosotros teníamos la guerra en nuestro país y el ejército se encontraba en el campo de batalla, y entonces habían turnos de 2 horas, soldados que se quedaban vigilando mientras los otros dormían. Y cuando estos vigilantes, estos centinelas se dormían, llegaba el enemigo, les cortaba el cuello, primeramente a ellos y después a toda la compañía. Pérdidas para el país, para el ejército. Entonces, cuando un cristiano, hermano, le dice: ay, hermano, quiero que me lleve en oración, y le dice: sí, yo lo llevo en oración, ni se acordó de usted. Y usted está confiado que esa oración de ese hermano va a llegar al trono de la gracia, y no dio ni inicio. O si dio inicio, se durmió orando. Y entonces el enemigo ahí le robó todo lo que usted pudo, o lo que este cristiano tuvo que haber orado para que usted alcanzara la bendición. Entonces, hermanos, hay que saber elegir nuestros compañeros de milicia. Y Pablo pues está preparando a Timoteo. Por eso le decía ayer, o sea, Pablo no está formando o no quiere formar un simple discípulo, sino un ministro. Estoy haciendo la introducción para que vayamos entendiendo de qué Dios nos quiere hablar, hermanos. Entonces, para eso el cristiano debe de ser disciplinado. Ahí nos fuimos quedando en la disciplina. La disciplina tiene que ver con ser leales, con ser fieles. La lealtad tiene que ver con mantener el dominio en una jerarquía. Saber que yo tengo autoridades, me debo a ellos, los debo de respetar, son mis superiores, y lo que se me demandó yo lo debo de cumplir. Esa es lealtad, aún al costo de la vida. La fidelidad, le decía, tiene que ver con dar cumplimiento a una promesa que yo hice, mantenerme firme, aunque tenga que pagar con la vida. Esas son las características de un soldado, hermano. O sea, el soldado no va a la guerra para salir huyendo, sino para enfrentar al enemigo, y si es posible pagará con su vida, pero él sabe que está defendiendo su país, está defendiendo los valores de su país. Entonces, así igualmente nosotros tenemos en la iglesia. Si usted se va a Hebreos, usted va a encontrar una nube de testigos o de mártires. La palabra ahí, testigos, son mártires, personas que murieron por la causa de Cristo, confiando en que un día serán recompensados el sacrificio que ellos hicieron con la vida eterna. Entonces,
Ese es nuestro lema o nuestro estandarte, que aunque si nosotros morimos en la guerra espiritual, en la batalla, pero no vamos a perder la guerra. Al final habrá una recompensa y es la vida eterna, y estaremos con Cristo por toda una eternidad. ¿No se alegra? ¿No se alegra que seamos parte del ejército del Dios viviente? Entonces, todas estas cosas, estuvimos viendo esas cosas negativas que pueden estar en un cristiano y que no dan credibilidad. Le decía, hoy hay personas que dicen, para ser cristiano como ellos, mejor no voy ni a la iglesia, mejor no me congrego. ¿Por qué? Porque no le hemos dado credibilidad o no lo hemos practicado tal y como se nos ha demandado, se nos ha instruido. Entonces, el congregarnos, el ser disciplinados, el ser leales, son características que las debemos de practicar, cueste lo que cueste, esté cansado, esté débil, esté como esté. Usted sabe que tiene un compromiso y lo debe de cumplir. Así es que vamos mis hermanos, no se rindan por difícil que sea el camino. Recuérdese que usted es un soldado de Cristo y el soldado debe de tener más disponibilidad para el servicio que para la vida secular. ¿Sí? El soldado o el cristiano debe de tener, siendo de que nosotros tenemos acá en el versículo 3 de los que hemos leído del capítulo 2 de 2 de Timoteo, dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estamos hablando de un soldado, estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo nos decía que él veía a un soldado romano y sacaba el principio y lo llevaba a lo espiritual. Entonces nosotros somos cristianos o soldados que debemos de tener más disponibilidad para el servicio que para la vida secular. Mire, cuando cambiemos el esquema o cuando cambiemos la mentalidad, vamos a entender esto, porque a trabajar usted va a estar enfermo. ¿No es así? Usted en la mañana se levanta con fiebre, con dolor de cabeza, y usted igualmente se va. Usted no quiere dejar de trabajar, porque si usted no trabaja no le pagan. Y si no le pagan, usted corre el riesgo de no pagar el afito, de no tener que comer. Y entonces eso nos impulsa y nos lleva al trabajo o a las obligaciones que tenemos. Pero a la iglesia no hay la excusa, la buscamos hasta con lupa. Ay, yo no quiero ir a la iglesia, pero ¿qué le digo al pastor? Ya sé que se me cayó un pelo. No, porque hay unas excusas, hermanos, que uno dice: ¿y de verdad le dolió el pelo cuando se le cayó? Porque uno dice: ¿cómo es posible? O sea, mire, usted no puede poner ni la excusa. Voy a ser duro, pero que no va a venir porque sus hijos, su hijo no quiso venir, y entonces usted no va a ir porque el niño no se quiere levantar, tiene sueño ahí. Ahí no le puedo hacer ruido, pastor, porque se va a despertar, y cuando se despierta así que lo despierto, que se quede enojado todo el día. Yo no quiero eso. Entonces no voy a ir ahí con el mensaje, ni audio le mandan al pastor, porque tiene que hacerlo textual para que no hacerle rumor al niño. Por favor, los hijos son herencia de Jehová, no son ni suyos, son del Señor. Entonces usted los tiene que arrastrar a la casa del Señor.
le duela o el pelo o le duela la uña, usted tráigaselo. Pero, o sea, la disponibilidad, así como lo hace para el trabajo, así como lo hace para la familia, así también lo debe de hacer para el Señor. Cuando el primer mandamiento de la palabra dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. No sé si me escuchó. Amarás al Señor con todas tus fuerzas. O sea, no hay ninguna cosa que a mí me va a limitar venir a la casa del Señor. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo en el versículo 4: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. O sea, nada, hermano. Es que el jefe me dijo que tengo que ir a trabajar. ¿Qué jefe? Usted tiene un jefe mayor que el que le provee para los alimentos, que no es que él se lo provee, sino que es el canal que Dios usa para que usted sea bendecido. Pero la fuente de su bendición no es él, su fuente de bendición es el Padre eterno. Entonces, cuando usted pone la mirada en su jefe y no en Dios, lo que usted está haciendo es cortando la bendición que viene. Hermanos, yo quisiera que usted me entendiera esto. Pero cuando Dios pone gracia en usted y le dan un trabajo, no es su jefe el buenito, es Dios. Y entonces usted, cuando su jefe se quiere poner renuente, duro, usted dígale: ay, Diosito va a tratar contigo. Por tan duro que sea, yo sé que lo que es mío me lo vas a tener que dar. ¿Cómo estaba el faraón, hermanos? Si usted se va al libro de Éxodo, usted va a encontrar un faraón más de 10 veces endureció su corazón para dejar ir a su pueblo. ¿Y cómo salió el pueblo de Israel? Con regalos, con oro, con plata, con ganado. ¿Por qué? Porque el faraón era buenito. No. Es que cuando Dios toca el corazón, dice su palabra, hermanos, que Dios le quitará al impío para darle a los justos. Entonces debemos de entender esto. Por eso es que nosotros debemos de poner primero la disponibilidad al servicio de Dios, para que Dios pueda obrar en nuestras vidas y que no nos falte nada. No le digo que va a tener riqueza y riqueza, porque no somos una iglesia que habla de la prosperidad. La prosperidad llega por aplicar principios de la palabra de Dios. Y la prosperidad no es que usted se vuelva rico. La prosperidad es que no le falte nada. Que usted tenga para pagar boletas, que usted tenga su casa, que usted tenga sus medios de transporte, que usted tenga su vestidito, usted tenga que comer, no le falte la salud y usted vive en paz. Pero imagínese que usted va a tener $1,000,000 ahorita en la caja fuerte de su casa y está acá. Y usted está pensando: ay, que no vayan a llegar los ladrones y me roben la plata. Pero si usted no tiene ese $1,000,000, usted se vino a la iglesia tranquilo y se está gozando, pues si le abren la puerta, lo que van a encontrar ahí es basura de botar. Entonces cuando abren la puerta dicen: no, acá vámonos, que acá no hay nada. Mire que los ladrones, no sé cómo hacen, pero ellos van directamente a sacar la platita, el oro donde usted lo tiene guardado, como que si alguien se lo dijo dónde está. Por mucho que usted lo esconda. Así es que es mejor que no lo tenga, para que usted viva en paz. De tantas cosas el Señor. ¿Usted cree que los ricos duermen en paz? Usted va a ver alarmas alrededor de la casa, alarmas fuera de la casa, alarmas dentro de la casa, aseguraciones a pagar.
¿Dónde va a terminar ese dinero? Regado por todos pagamentos por acá y pagamentos por allá. Nosotros estamos enrolados en las cosas del Señor. Y el Señor envía ángeles y no nos cobra. O sea, hay ejércitos que están a nuestro alrededor y cuidan de nosotros. Sí, hermanos, esto es lo bueno de servirle a Dios. Entonces, ¿por qué nos vamos a complicar la vida? Vivamos para el Señor, sirvámosle al Señor y no vamos a estar enredados en estas cosas, no vamos a estar complicándonos. Mire, muchas veces nos comprometemos con nuestras palabras, nos enredamos. Sin hacer presente por los italianos acá, ¿no? Porque ellos ya Cristo los cambió. Son un corazón, hasta un italiano, ¿eh? Allá arriba dijo amén. No, pero yo he trabajado, hablo de las personas que son empresarias, ¿no? Y le piden, por favor, ¿me puedes hacer una horita más? Y usted le dice, sí, te la voy a hacer. Ay, ¿para qué le hizo esa hora? Después, en otra necesidad, aquel día me hiciste una horita, ¿me la puedes hacer otra vez? Mire, yo cometí errores, porque yo con mi jefe le establecí que tenía un horario para trabajar, siendo que yo me sentía comprometido con mis horarios y porque él me había dado la oportunidad para poder servir en la iglesia. Y entonces habían tardes que yo no trabajaba y a veces estaba con trabajos casi por terminarlos al cierre de mediodía. Nosotros cerrábamos a las 12:30. Yo decía, con 15, 20 minutos yo termino este auto y se lo dejo ya listo, para no dejar el auto hasta el próximo día, porque era un trabajo que yo lo había iniciado y yo lo tenía que terminar. Entonces yo decía, en 15 minutos, en tanto yo hacía cuentas y decía, no tengo tantas cosas que ir a hacer ahora. Entonces le voy a dedicar estos 10, 15 minutos. Yo de buenito. Y llegaba y me decía, ce ne andiamo? Le digo, finisco esta máquina, poi me ne vado. Tanto yo tenía llave. Ok. Se lo terminaba el siguiente día. Él già mi stava haciendo la cuenta. Riesci a finire questa macchina? Tanto ci vogliono 10-15 minuti. Ieri l'hai fatto. O sea, uno da la oportunidad y después se vuelve. Pablo dice, no te enredes. Tus palabras te pueden enredar. Podemos tener toda una gran buena intención, pero no es tomada como una buena intención, sino que puedes hacerlo. Y si lo puedes hacer hoy, lo puedes hacer mañana. Y eso nos va enredando más, hermano, al punto que nos vamos a encontrar un día en que ya no puedo ir a la iglesia porque fue creciendo. Claramente yo le decía, te lo pago. Esa es la recompensa que le dicen, no, en tanto te lo voy a pagar. Y ahí nos vamos comprometiendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en los negocios de la vida. Mantiénete ahí antes de que te vayas a enredar en tus palabras. Vayas a prometer algo y después te sientas comprometido a cumplirlo. Entonces, cuidado con eso, hermanos. El buen soldado o el buen cristiano debe de conocer el campo de batalla. ¿Sí? Debemos de conocer dónde nos movemos, cómo nos movemos, a dónde estamos siguiendo. Porque si nosotros no logramos identificar el campo donde nos encontramos, tarde o temprano vamos a terminar hundidos en un problema. ¿Usted se recuerda el sobrino de Abraham? ¿Sabe de quién le estoy hablando?
de Lot. Lot, que vio que había delante de él un hermoso terreno. Ay, usted cuando vio a Richone dijo: oye, ahí voy a ganar plata. Cuando llegue el estate me voy a recuperar, porque voy a trabajar día y noche. Cuidado. Mire cómo terminó Lot. Mire cómo terminan algunos hermanos. ¿Usted cree que esos hermanos que se van a trabajar en este periodo están ansiosos y no ven la hora que termine este periodo porque quieren venir a la iglesia? No. Ya vieron la platica que llegó a la mano, ya llegó el dinerito. Y dice: ay, que no se termine el estate, que está bueno esto. Con esto que estoy ganando me voy a comprar, le voy a hacer el segundo piano a la casa allá en el Perú. No digo salvadoreño porque no hay acá, solo yo estoy, ¿no? Pero es que ya vamos a ir entrando, porque es que el ser humano, hermanos, lleva una ambición por crecer, por superarse, pero con las cosas terrenales, con las cosas de acá. Entonces, cuidado con eso, hermanos, porque estamos en un campo de batalla. Estamos en un campo donde el enemigo buscará la manera de influenciarnos, enviará dardos a nuestra mente, pensamientos. Cuidado en el ambiente donde nos movemos. Estamos en un campo de batalla. Le he dado estos ejemplos en esa área económica o de trabajo. Pero cuando estudiamos la guerra, cuando estudiamos el campo de batalla, yo debo de conocer mi debilidad. Yo debo de conocer dónde puedo ir y a dónde no puedo ir. O sea, si yo soy una persona que salí de la pornografía, yo debo de evitar, hermano, entrar en ciertas páginas de las redes sociales, porque no creo, no me la siento, no estoy todavía en grado de decir: eso ya no me afecta. Si yo salí del alcohol, yo no puedo ir a una fiesta de mi familia que practica la bebida alcohólica, porque voy a estar con mis hermanos, con mis tíos, con mis parientes al cumpleaños. Voy a ir al cumpleaños para que me vean que yo no soy diferente. Pero si yo salí del alcohol y yo sé que ellos consumen el alcohol y no estoy en grado de dominar esa área, hay que evitar. Hay que evitar. Eso es reconocer, hermanos, nuestro campo de batalla. O sea, todo cristiano, por eso Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, el ejército estudia al enemigo, sabe dónde va a entrar, sabe que es un terreno peligroso, sabe que con el ejército, con la compañía que lleva, no va a poder enfrentar al enemigo. Entonces se detiene, se prepara mejor, toma nuevas estrategias. Porque no estamos en grado muchas veces, hermano. Por eso vuelvo y le repito: el cristiano o el recién convertido tiene que pasar un periodo de preparación. O sea, un cristiano recién convertido, una persona recién convertida, llega a la iglesia. Yo no lo puedo mandar al campo de batalla a evangelizar, porque no está preparado para enfrentar a las personas. No tiene el material para poder hablar de Dios.
No lo puedo poner a dirigir, no lo puedo poner a predicar, hay áreas que todavía él no las puede trabajar. Pero está aprendiendo, está conociendo. Un día llegará el tiempo en que tendrá que ejercitarlo, pero tampoco puede quedarse a calentar silla nada más. Tiene que levantarse, tiene que accionar. Entonces, todo esto, hermano, es conocer el campo de batalla. Un día vamos a terminar de nuestra preparación y nos van a decir: ok, hoy te vas al campo. Si el cristiano tiene que superar ciertos traumas de su vida. Si una cosa le impide o una cosa le impidió el avanzar en un tiempo, no significa: no, yo no sirvo para eso. No, lo debe de superar. No es que yo no sé orar, lo debe de superar. No es que yo no sé predicar, lo debe de superar. No todos serán predicadores, no todos serán oradores, pero tampoco nos quedemos con blocos en la vida. Tenemos que superarlos. Entonces, eso es reconocer, hermanos, cuando vamos avanzando, y no quedarnos ahí parados o evitar. Le decía ayer que mire lo que dice segunda de Samuel, capítulo 11. Hoy sí lo vamos a ver. Ayer solo le hacía mención. Segunda de Samuel, si no me equivoco, el capítulo 11, versículo 1 y 2. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, ¿sí?, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. ¿Y él a dónde se quedó? Mire, hermanos, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó hay de los que se han quedado en casa hoy. 2. Y sucedió un día, muy tempranito se levantó David a orar para vencer la tentación. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó perezoso, dormilón. ¿Qué hace durmiendo hasta tarde? Se levantó de su lecho y no hallaba qué hacer, no encontraba una motivación, no encontró la motivación para levantarse temprano, pues. Se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Y qué vio? Lo que no tenía que ver. El hombre del antiguo tiempo no tenía una sola mujer. Y David es uno de los que no tenía una sola mujer. Después se lo va a hacer ver Natán en el capítulo 12. Tenía muchas ovejitas. No estaba de falta de sexo. Hermanos, a veces no estamos falta de dinero, no estamos falta de tener las cosas necesarias, sino que es la ambición por tener lo que no es tuyo. Conozcamos el campo de batalla. Y vio desde el terrazo una mujer que estaba bañando, se estaba bañando, la cual era. ¿Y qué hacías ahí, pues? Si te hubieras quedado, hubieses ido al campo de batalla.
Te hubieras quedado orando si no quisiste entrar, si no quisiste ir al campo de batalla, te hubieras quedado estudiando la palabra. ¿A usted cree que los que no vinieron al culto hoy porque hace calor están viendo la directa? Ni cuenta se dan que la iglesia pasa las directas. Allá están en el mar. Allá están, andan en el centro comercial al fresco, contaminándose, contaminando su mente, hermano. Conozcamos el campo de batalla. Le estoy diciendo porque vamos a llegar a eso. Pregunta, ¿cuál fue el beneficio de David quedarse ahí? No solo fue el pecado de fornicación, a eso le agregamos la mentira. Porque cuando él se da cuenta que esta mujer salió embarazada, manda a llamar al marido y le arma una tan bonita con el fin de que este hombre se vaya a acostar con su mujer, mintiendo. Ve, ¿acaso lo mandó a llamar para eso? Él quería cubrir su pecado. No solo se le agrega el crimen, porque una cosa trae la otra. Y si usted no conoce ese campo de batalla, un día va a terminar así enredado en todas esas cosas. Entonces, el buen soldado debe de conocer también sus armas y su equipo. Debe reconocer y saber maniobrar sus armas y saber su equipo, sus responsabilidades, qué se le demanda, su jornada. Mire, yo no fui militar. Algunas cosas nos las ha contado el pastor. Él sí fue militar. Y otras cosas yo las viví porque cuando fui del Vigile del Fuoco, fui bombero, se practicaba un poco el ejercicio militar. Entonces a nosotros nos levantaban a las 5 de la mañana. ¿A qué? A correr. Quizás corríamos como de acá a Rímini, ir y venir. Nos hacíamos, sí, corríamos 2 horas todas las mañanas. Estábamos tan delgados, tan ejercitados. Yo cuando veo los jóvenes así todos aguados, ay, a mí me da cosa. Digo, ¿dónde está toda la energía? Están pero llenos de energía, hermano. No las han descubierto. Sí, y ya nosotros pues ya lo dimos todo, pero ellos están llenos de energía, que no pueden estar parados, que se duermen en la silla, hermano. Yo digo, ¿cuál es el desgaste físico que han tenido? Entonces, a las 5 de la mañana a correr, ejercicio hasta las 7 de la mañana. Te dan 5 o 10 minutos para bañarte, prepararte, porque a las 7:30 a comer. Tienes media hora para comer. A las 8 formación. Después de la formación puede ser que continúes con el ejercicio físico o puede ser que entres a clases teóricas, a estrategias teóricas. Y así sucesivamente pasa todo el día preparándose. Que así fuera la vida del cristiano, hermanos. Entonces, a él se le enseña el ejercicio físico, la preparación teórica, se le enseña a aguantar hambre. Usted sabe que hay
Bueno, yo no me, en mi tiempo, no sé usted, pero en mi tiempo yo no me recuerdo que alguien se enojara porque no le daban comida o porque le dieran lo que no le gustaba. A mí me pasó una vez y no me volvió a pasar. Pero cuando usted va a una institución de esta, usted va a comer lo que le ponen. Porque, ay, si usted deja el plato todavía con un poquito de comida, pasa el instructor y dice, ¿y? ¿Tú lo vas a comer? No, no me gusta. ¿Para qué fue eso? 25 de pecho. Y después de las de 25 de pecho, cómaselo, porque si no, otras 25 de pecho, hasta que se lo come. Entonces le enseñan a comerse todo. Le enseñan, hermanos, a aguantar hambre. Porque usted va a ir al campo de batalla y van a llegar a las 12 y usted no se puede enojar porque el enemigo lo está atacando. Usted sabe que tiene que soportar hasta que el enemigo huye o usted le saca carrera y le queda tiempo para comer. Pero si no, tiene que aprender a aguantar hambre. Así es que es complicado, hermano, que va a dormir que yo a las 9 me acuesto a dormir y me levanto a las 10 de la mañana. Ay, sí, ¿cómo no? ¿Por qué le hablo esto, hermano? ¿Por qué le digo esto? Porque si nosotros no aprendemos en la vida secular a tener un control en nuestro carácter, en nuestra vida, usted no se va a levantar temprano a orar a las 5 de la mañana. Usted no va a tener carácter de agarrar la Biblia para estudiarla. Usted no va a tener carácter para los días de ayuno. Mire, parece simple, pero cuando usted no ora, el diablo se lo devora. Así hay algunos dichos. El que no ora, el diablo se lo devora. El que no se esfuerza, el diablo se lo almuerza. Sí. ¿Usted sabe cuál es la dieta del cristiano? No. La dieta del cristiano es la dieta del pavo. Pavo, palabra, ayuno, vigilia, oración, pavo, palabra, palabra. Usted no puede vivir sin la palabra. Usted necesita alimentarse con la palabra. Usted debe de ayunar, debe someter la carne, usted debe de vigilar. Las vigilias acá, ¿cuándo las vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a hacer una vigilia? Vamos a decir, ay, siento que el pastor siento que debemos de hacer una vigilia hasta las 6 de la mañana, orando, clamando, cantándole al Señor. Y si lo hacía en el mundo, se iba a la discoteca. Y acá no lo puede hacer porque el día siguiente tiene que ir a trabajar. Que Dios nos ayude. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8, ¿qué dice? Debemos de conocer nuestras armas, el equipo que Dios nos ha dado. Usted no puede dejar de congregarse. Es importante, dice Hebreo, pero ¿qué dice Primera de Pedro 5:8? Sed sobrios, sean inteligentes, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo está durmiendo. Él no se preocupa porque la iglesia crezca.
Está más preocupado él que nosotros no crezcamos que nosotros por crecer. Que Dios nos ayude, hermano. Dice, el como león rugiente. Claro, no es un león, es un gatito. Pero anda alrededor buscando a quien se duerme en la iglesia. No podemos dormir, hermanos, tenemos que velar. Tenemos que conocer cómo es que el enemigo nos quiere derribar, nos quiere destruir. El buen soldado debe conocer a su enemigo. Cómo él me quiere atacar. Miren, mi primer enfrentamiento fue en la escuela. Tenía como 9 años, 9, 10 años. Y había un tipo que me hacía bullying. Porque era negrito el muchachito y yo era blanco y le caían mal los blancos. Y me hacía bullying ese tipo y yo le tenía miedo. Porque me habían dicho que era fuerte y que era bueno para los golpes. Que era izquierdo. Y que no se sabía cómo iba a pegar, porque uno se lo esperaba a la derecha, pero él llegaba con la izquierda y te noqueaba. Y me habían metido tanto miedo, hermanos, que yo dije, bueno, si él es izquierdo, yo soy derecho. Si él me va a pegar con la izquierda, yo le voy a pegar con la derecha también. Y entonces me armé de valor. Supe sus características, pero también supe sus debilidades. Y un día entrando a clase me pegó un espinto, un empujón que me hizo golpear a una muchacha. Y la muchacha pensó que yo lo había hecho por molestar y se dio vuelta y me dio. Y yo dije, a ella no le puedo pegar. Pero le dije, ya vamos a salir a recreo. Y cuando salimos a recreo, yo que iba con la sangre, hermano, que Dios me perdone, pero me ardía. Y nos vamos detrás de la escuela y nos vamos agarrando, pero nos dimos una que este capanón casi así de largo era la escuela. Empezamos en una esquina y terminamos en otra esquina. Por ratos parados, por ratos en el suelo nos pegamos una, hermano. Que cuando los profesores se dieron cuenta nos fueron a separar. Y yo les dije, déjenmelo, pero yo lloraba de enojado, déjenmelo. Y el tipo estaba, hermanos, asustadísimo. Desde entonces en la escuela me respetaron. Desde entonces gané respeto, pero tuve que conocer y enfrentar a mi enemigo. No quiero que lo vayan a hacer ustedes, a pelear allá afuera. Estamos hablando de una guerra espiritual. De una guerra espiritual. Vea Lucas 14, 31, 32. Nosotros tenemos que conocer al enemigo, le decía, si lo podemos enfrentar o no lo podemos enfrentar. Si estamos en grado de pelear con él o de huir. ¿Qué dice Lucas 14, 31, 32? 14. O que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. ¿Usted se recuerda el pasaje cuando Jacob está regresando de su suegro? Vuelve a su tierra porque el Señor le ha dicho que tiene que regresar a pagar los diezmos, porque él había prometido darle los diezmos al Señor. Y entonces el Señor, claro, no le dice tiene que regresar a pagarme los diezmos. Vuelve al lugar
donde te encontraste conmigo cuando venías huyendo de tu hermano. Entonces tiene que regresar a sanar ese problema que él tiene en su corazón. Pero ya después el Señor le dice, también tienes que ir a donde prometiste tus diezmos. Me estoy haciendo ya en introducción porque vamos a dar ese tema también. Entonces, cuando él va a enfrentarse con Esaú, ¿qué hace? Envía escuadras con regalos, porque Jacob bien sabe lo que le había hecho a su hermano Esaú. Y él sabe que su hermano Esaú tiene un problema en su corazón. Y que Esaú había dicho, ay de mi hermano, porque cuando mi padre parta la presencia, le estoy parafraseando, entonces vamos a arreglar esta cuenta. Y entonces Esaú viene a encontrarse a Jacob, y Jacob pues tuvo que pelear con el ángel. Y no le estoy haciendo una introducción, pero él lo que mandó fueron regalos para apaciguar a su hermano que se había vuelto su enemigo. Entonces es importante que nosotros conozcamos cómo vamos a enfrentar las circunstancias de la vida, porque ahí detrás de todo eso trabaja Satanás. Ahí detrás de eso inicia la batalla del cristiano. Comienza el enemigo, hermanos, a buscar la manera de destruirnos. El cristiano tiene 3 campos de batalla. 3 campos de batalla donde usted debe de reconocerlos. Y continuamente usted vive en ese campo de batalla. Por eso es que Pablo está hablando de un soldado. Un soldado, hermanos, debía de estar siempre con su equipo. Y bueno, durante la guerra que nosotros tuvimos, el ejército les donó algunas armas a los soldados. Ellos tenían el permiso para salir con sus armas, porque se podían encontrar con un enemigo y tenían que defenderse. Entonces, conocer que el enemigo nos va a atacar en la mente, que el enemigo nos va a atacar con el mundo, y que el enemigo nos va a atacar directamente con las huestes espirituales. Por eso es que Pablo va a decir en Efesios que debemos de tener la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Entonces, ¿dónde inicia nuestro campo de batalla? Acá, en la mente. Es el lugar donde muchos de nosotros podemos construir o destruir. Este es el problema, pues, hermanos, que cuando nosotros no entendemos cuando el enemigo nos está atacando, y en vez de construir nuestra vida, en vez de crecer en nuestra vida espiritual, o en vez de alcanzar los sueños de los cuales pues Dios nos ha puesto en nuestro corazón, el enemigo viene a destruirlos. En la mente tenemos la facultad de la percepción y la comprensión. Es ahí donde predominan nuestros sentimientos, nuestras emociones. Es ahí donde determinamos lo que queremos alcanzar, sea bueno o sea malo. El malo, la persona con una mente perversa, se despierta, bueno, ni duerme, planificando lo que va a ser el siguiente día, y se levanta muy temprano para llevar a cabo sus planes macabros. Entonces, nosotros debemos de ir conociendo que el campo de batalla que es en nuestra mente, ¿quién es que gobierna nuestros pensamientos? Usted debe de saber con qué actitud usted está respondiendo o está actuando. ¿O no le sucede? Hermano, a mí me preocupa.
Pero a veces uno tiene unas reacciones que uno dice, uy, ¿qué van a pensar los hermanos de mí? ¿Con qué actitud accioné? ¿Por qué tuve que accionar así? Y luego cuando yo estudio que mi actitud no es correcta, yo debo de ir a la palabra de Dios y cambiar esas actitudes. Vuelvo y le repito, estamos hablando de la mente. Por eso Pablo en el capítulo 12 de Romanos dice que debemos de renovar nuestro entendimiento. ¿Usted lo ha renovado? Todavía no. Uy, me preocupa. ¿Dónde están los amenes? ¿Usted ha renovado su pensamiento? Identifíquelos. ¿En qué los ha renovado? ¿Sabe que yo tenía un vocabulario que yo no le decía su nombre? Yo le llamaba por otras cosas, pero yo su nombre no se lo decía, porque mi vocabulario era sucio. Sucio, sucio. O sea, yo para hablar con una persona, hermano, parecía dialecto el mío, pero de un lenguaje diabólico, satánico, perverso, sucio, pero sucio, hermano, yo me avergüenzo. Cuando yo voy a mi país y me encuentro mis viejas amistades, hey, comienzan ellos, ¿no? Y, hola, ¿qué tal? ¿Qué te pasó? Porque ellos esperan que mi lenguaje sea el que yo tenía antes. Y le digo, no, pues mira, por la gracia de Dios. ¿Hiciste cristiano? ¿Se nota? Sí, pues mira cómo andas vestido. Te quitaste el pelo. No, se me está cayendo, les digo. Mire, si usted me hubiera visto antes de venir a los caminos del Señor, usted pudiera ver lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo tenía una cola acá, solo acá, que me llegaba hasta acá. Me la escondía en la gorra. Y usted me iba a ver el cortecito así. Pero cuando yo me quitaba la gorra, caía ese pelo hasta acá. Y si como era salvadoreño, y yo trabajaba en Milano de Corriere, y cuando yo llegaba a las casas de las personas a conseñar, y en este periodo yo les decía, yo lo hacía por molestar. Yo me quitaba la gorra y me daba viento, y cuando la gente me veía y decía, ¿y usted de dónde? Del Salvador. Uy, la gente decía, nos metieron los mareros a la casa, porque yo vestí unos pantalones. Cuando yo me convertí en mi país, porque allá el Señor fue a tratar conmigo, este es un paréntesis, y estoy regresando, le digo a mi esposa, tengo que cambiar ropa, porque aparte que había adelgazado, hermanos, yo la ropa que tenía, yo no la quería usar, porque no iba con mis nuevos modales. Mi mentalidad ya había cambiado. Por eso Romanos, a mí, mis hermanos, cuando yo lo leí, de renovar la mente, no solo los pensamientos tienes que renovar, sino toda tu actitud. O sea, el reflejo del cambiamiento acá se va a ver en tu cuerpo. ¿Usted cree que yo podía usar una camisa de estas? No, mire, el Señor es tan lindo, tan especial es nuestro Dios, que antes de que yo me convirtiera, a mí me regalaron una cantidad de ternos tan lindos. Eran como 10 ternos.
unos colores tan lindos, hasta con su gilet, algunos hasta con corbata, creo que venían ahí dentro del gancho. Así como me los dieron, así los fui a dejar en el bidón de la ropa. Porque que yo me iba a poner una camisa, que yo me iba a poner una corbata. No, mis camisas eran centros. Eso era el pastor Nelson. Gracias a Dios que no me conocieron. Dios hizo un cambio en mí. Dios me transformó, hermano. Yo no usaba zapatos de estos. A mí me iba a ver con zapatos de marca, Nike, Puma. Y ese era mi orgullo. Mis pantalones Levi. Gracias, Señor, que se llevó toda esa vanidad. Si hoy usted regáleme lo que me quiera regalar, yo me lo pongo. Pero acá comenzó. Acá Dios me cambió. Y no dejo que el enemigo. ¿Usted cree que no tengo batallas todavía en la mente? Mire, si el enemigo te toca así. Me dice mi esposa, ¿a ti no te vienen mal los pensamientos? Y le digo, si te los dijera. No sé si, bueno, uno así chiquitito. Cuando yo voy manejando y veo estos jóvenes así prepotentes que se le quedan viendo a uno cuando uno les da el paso en las blancas, en las rayas blancas, ¿no? Y yo veo con la prepotencia que se te quedan viendo. Y yo digo, ay, si tan solo. Me dan ganas de asustarlos, de meterle a la marcha y irmeles encima con el carro. Yo le digo, Señor, amárrame. Porque está el hombre viejo que quiere, el enemigo con sus dardos llega a la mente, pero ahí le digo, Señor, amárrame. Ese es nuestro campo de batalla, mis hermanos. Estamos en el campo de batalla y seguimos peleando hasta que Cristo venga. Primera de Corintios 9, 26, 27. Primera de Corintios 9, 26, 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo ¿qué? Mis pasiones, mis deseos. El hombre viejo lo golpeo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, no siendo que yo predicándoles a ustedes de cómo debe ser el buen soldado, yo venga a caer muerto. No sea que yo diciéndole cómo se debe de defender, Dios no me defienda. Hermanos, todos estamos en el campo de batalla. Todos debemos de pelear. Todos tenemos que luchar acá en la mente. Y si usted por ahí logra dominar sus pensamientos, el enemigo te dice, ok, hoy te voy a llevar a este otro campo de batalla, el mundo. Y usted va a salir de su cuarto de batalla tan fortalecido. Y cuando abre la puerta de su casa, se encuentra el vecino para reclamarle. Se encuentra al del bus, al billetero, que le quieren quitar la paciencia. Y usted dice, este mundo perverso. Primera de Juan 2:16.
Primera de Juan 2:16. Voy terminando ya, hermanos. Téngame un poquitico de paciencia. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino ¿cómo te quiere atraer el diablo? A través de las cosas del mundo. Ese es un nivel del cual nosotros debemos de superarlo. ¿Cuesta? Oh, claro que cuesta. Yo veo mi carrito que ya está viejito y algunos hermanos me dicen, cámbialo, pastor. Y le tienen razón. ¿Lo podría cambiar? Sí. Tendría que ir a trabajar. Y puedo comprarme uno nuevo. Pero ¿qué hay de la obra del Señor? Yo podría ocuparme desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche trabajando. Y mostrarle que sí puedo tenerme el carro. Pero cuando lo veo y le digo, Señor, dale vida todavía, porque hay que pensar en la obra. Hay que pensar en la iglesia. Y es prioritario. Me dice mi esposa, no tenemos casa, mira dónde estamos viviendo. Y yo le puedo decir a ella, tiene razón, vamos a trabajarnos. ¿Es malo, pastor? No es malo. Puedes tener tu casa. Pero el soldado de Cristo debe de entender a quién lo llamó y para qué lo llamó. Esos deseos tienen que morir en nosotros. Yo cuando veo, yo conozco de carros, y yo cuando veo, digo, ese me gusta. Y no lo hago con un deseo, deseando lo del prójimo. No, es el tipo de carro que me gusta. Pero digo, no, todavía no, el Señor me lo va a dar a su debido tiempo. Hasta ahora que el Señor le dé vida al que tengo. Casa, hermano. Tenemos una casita en nuestro país que se nos está cayendo. Yo creo que vamos a caer juntos, tanto en la casa y nosotros. Si se puede, vamos a ir a terminar nuestros días ahí. Y si no, ustedes nos van a tener que pagar un asilo. Algunos hermanos dicen que nosotros los pastores vamos a ir a terminar en el refugio, abandonados. Pero como dijo Pablo, queremos pelear la buena batalla. Que el enemigo no nos vaya a ganar esa batalla en la mente y nos vayamos a desviar por las cosas de este mundo. Porque si logramos vencer acá con ese tipo de pensamiento, también tenemos que vencer los deseos de este mundo. Que no sea prioritario una casa. Puedes tener tu casa, debes de tener tu casa. No sé cómo, pero que no sea prioritaria esas cosas, sino que prioritario debe de ser las cosas del Señor. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ninguno que milita se enrede en las cosas de este mundo, de esta vida. Mire que estamos, hermanos, en los últimos tiempos, y hoy cualquier cosita nos llama la atención. Un buen carro, una buena casa, un buen televisor, un buen teléfono.
Por si algún día usted entra y ve mi televisor, ya se lo digo, no lo compré yo. Porque a mí me regalaron un televisor y es grande. Y yo tenía un televisor más pequeño, como aquel que está allá. Y mi cuñada, la que vino, ellos tenían ese televisor. Me dijo, cambiemos. Y yo, pero el mío es más pequeño. No, no nos gusta ese. Y yo, pero este es más pequeño. No nos gusta. Sí, bueno, si tanto insiste. Pero no lo compré yo. Pero sí sabía el Señor que yo quería un televisor más grande. Miren, si Dios sabe que el deseo de tu corazón es algo que no te va a quitar de buscar a Dios, Él te lo va a conceder. Mire, le cuento así rapidito. La casa que nosotros tenemos en mi país, yo ese terreno donde está esa casa, yo lo veía y decía, qué lindo ese terreno. Le hablo desde cuando era niño. Ahí vivía una familia. Qué lindo esa casa, qué lindo ese terreno. Era el centro del lugar donde nosotros vivimos. Con el pasar de los años lo compró una tía de mi esposa. Y esa era la casa de su tía, y de su tía, y de su tía. Su tía se lo dio a mi cuñada para que pudieran ministrar un negocio ahí. Pero su tía murió. Y cuando murió su tía, le quedó a la otra tía. Pero la otra tía no estaba interesada en esa casa. Y entonces la iba a vender. Y entonces la hermana de mi esposa tenía que salir de ahí porque se la iban a comprar otras personas y no iba a poder seguir trabajando ahí. Entonces con mi cuñada y mi esposa dijimos, ¿y si la compramos para que ella siga vendiendo? No porque, oh, hoy es la oportunidad, no pasó por mi mente. Y entonces la tía le llamó a mi cuñada y le dijo, mira, yo voy a vender esta casa, no sé si ustedes están interesados. Y con la ayuda del Señor, no teníamos el dinero, con la ayuda del Señor obtuvimos el dinero. Y hoy tenemos esa casa. Pero cuando esa casa llegó, yo dije, Señor, tú no te olvidas nada. Tú sabías que cuando yo pasaba por esa casa, yo decía, qué linda es esa casa. Claro, hoy está descuidada, pero en manos nuestras. Pero no es prioritario, hermanos. Eso debemos de entender, que el enemigo no nos vaya a destruir un llamamiento de parte de Dios, un talento, un don que Dios nos haya dado y lo vayamos a abandonar. Efesios, vuelvo y le repito, ya voy finalizando. Efesios habla de la guerra espiritual en el capítulo 6, no lo vamos a ver porque el tiempo ya se nos fue. Habla de nuestra lucha contra huestes espirituales. Satanás está detrás de todo organizando los ataques. Y él envía según nuestras capacidades, según el nivel espiritual en el cual nosotros estamos, así envía él sus fuerzas combatientes. A veces nosotros pensamos que estamos a unos niveles espirituales tan altos. No, un chamuquito, un demonio chiquitito nos envía Satanás y eso nos hace temblar. Pero el problema no es ese chamuquito, ese demonio, ese espíritu tan pequeño. El problema es que nosotros no hemos aprendido que es más grande el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros.
Por eso es que muchas veces tenemos estos altibajos y a veces estamos bien y a veces estamos mal, porque no hemos entendido que nuestro campo de batalla o la guerra espiritual es continua. Es continua, hermano. No es que el enemigo te dio una tregua y te dice: mira, este mes que es agosto, siendo que está haciendo mucho calor, te voy a dejar en paz. Satanás no tiene que uso periferia. Él anda como león rugiente, queriéndonos devorar. De una de otra manera, él quiere debilitarnos. Cuando prueba por un lado, no te encuentra. Prueba por el otro, no te encuentra. Prueba por el otro, no te encuentra. Prueba por el otro, no te encuentra. Y sigue probando hasta que dice: no, acá hay que huir. Porque eso dice la palabra de Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Usted conoce el capítulo 4 de Lucas. Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, ¿a dónde se fue? Al desierto. ¿A qué? A comer pollito con papa. Con papa la huancaína, con su ají y su inca. No, hermanos. Hay batallas que las vamos a pelear en el desierto. Y cuando estás en el desierto te tienes que preparar con la palabra. Porque ¿con qué lo venció Jesús? ¿Y el ataque cómo fue? Y acá en la mente, ese fue el campo de batalla. Él estaba en el desierto, pero acá fue. Dice que lo llevó a la cúpula de la iglesia. Físicamente, no, con la mente. Lo llevó allá y le dijo: bótate. Ah, ¿tenés hambre? Convierte las piedras en pan. ¿Jesús no lo podía hacer? Claro que sí. Pero ¿sabe dónde está el punto? En que si él lo hacía, le estaba obedeciendo. Y si le obedecía, él se estaba sometiendo. Con trampa es lo que él hace. Ese es el cuidado que debemos de tener. Porque él va a llegar a tu mente con trampas. Es experto con las preguntas traboqueto. Con esas preguntas que tienen parte de verdad y la otra palabrita por ahí es falsa. Pero por ahí te llega, que te confunde. Esas preguntas traboquetos son las clásicas en la escuela Guida. Con esas caen cantidades de personas cuando van a hacer el examen, porque parecen de verdad, pero allí va la mentira. Pues así trabaja Satanás. Uy, necesitas 100 euros. Ay, dice Satanás: ángeles, díganle, vaya, toquen la mente del jefe. El jefe es su fuente de dinero. Que le dé una horita más el miércoles y el viernes, el sábado de ayuno, el domingo en la mañana. Y usted dice: ay, pero necesito estos 100 euros. Y tú te vendiste. ¿Por qué? Pensaste que era una oportunidad que Dios te estaba dando para recuperar esos 100 euros que tú querías. Así trabaja Satanás y te desvía del plan de Dios, del plan de Dios. Seamos atentos, hermanos. Póngase de pie. Conozcamos en el campo de batalla que estamos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo del 1 al 6. Segunda de Corintios 10
del 1 al 6. ¿Qué dice? Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. Porque aunque andamos en la carne, ¿sí?, no militamos según. Este es discernimiento espiritual. Esto es lo que el cristiano, el soldado de Cristo debe entender y debe de conocer cuando se mueve donde se mueve. Cuando usted va al supermercado, cuando usted va en los medios públicos y alguien le provoca. Cuando usted está hablando con una persona, la persona le está ofendiendo. Usted no tiene que ver la persona, sino el que está detrás de la persona. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de. Le cuento. Yo he tenido algunas conversaciones con personas que yo me les he quedado callado, así, viéndole a los ojos y orando por ellos. Orando, orando, y de repente, ¿qué le estaba diciendo? No, esto y esto. Perdón, quizás lo ofendí. No, tranquilo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no era la persona, era el enemigo que quería provocarme o llevarme a un razonamiento en el cual yo podía caer fácilmente. ¿O no fue eso lo que le pasó a Jesús con Pedro? Cuando acababa de estar hablando Jesús con Pedro y le dijo: wow, Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí Satanás entra en Pedro, y cuando Jesús le dijo: tengo que ir a la cruz, le dijo: pero Señor, tal cosa no acontezca. Y entonces el Señor le tuvo que decir: apártate de mí, Satanás. Claro, él se lo dijo y los demás lo han de haber oído. Pero uno debe de ser sabio. Uno debe de conocer que hoy en estos tiempos, hermano, usted debe de interceder en el espíritu a la persona con la que usted está hablando, porque ese es el campo de batalla. Por eso acá dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 6. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Castigando, no, déjelo ahí. Hasta ahí dijimos, hasta 6, ¿verdad? Estando prontos para castigar toda desobediencia, autodisciplinarnos, hermanos, cuando percibimos que nos estamos
saliendo del campo de batalla de donde nosotros tenemos que permanecer hasta que Cristo venga. Esa es la guerra espiritual del cristiano. Las características que debemos de tener, hermanos, es que no podemos olvidarnos quiénes somos en Cristo Jesús y cuáles son las armas que Él nos ha dado, cómo tenemos que practicarlas o cómo tenemos que manejarlas. No se olvide todo lo que Dios le ha dado, la palabra de Dios, no se olvide del ayuno, no se olvide de la vigilia, no se olvide de la oración, no se olvide de congregarse, no se olvide que usted tiene un cuartel donde usted tiene que presentarse para ser instruido en la palabra de Dios. Amén. Que eso sea prioritario en su vida y no deje que el enemigo vaya a minar su mente. Usted tiene que ir renovando su mente continuamente, continuamente. Yo necesito renovar todavía mi mente. Yo necesito tener cambios todavía en mi vida. Tantas cosas tienen que cambiar, tantas cosas tenemos que vencerlas en esta carne. No nos creamos santos, no nos creamos haber alcanzado un nivel en el cual poder decir, hermanos, lo superé todo. No, todos necesitamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Todos necesitamos estar preparados. Cierre sus ojos. Le decimos, te damos gracias, Padre bueno, misericordioso Dios. Te damos a ti toda la honra, te damos a ti toda la gloria, la alabanza.